señores, son indesópomes del ministerio, de la fruta y de la verdura del tiempo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Reverberación cósmica que no dramática! Bienvenidos a este su único programa asintomáticos, su único programa machista, racista, homófobo, antisemita, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, 13 en Canarias, alérgico a altos, orgulloso, consumidor de mamitas catartíticas y católicas con visa, sus defectos sin visa. Señores, hoy, por favor, ya no tengo pulmones para esto. Señores, me estoy haciendo viejito. Viejito. Y no tengo pensión. Porque un homófobo, un machista, un antisemita, un islamófobo, un transfobo no puede tener pensión. En una sociedad en la cual las definiciones de machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco y embarazado de 14 meses, 13 en Canarias son delito de odio. ¿Qué es el delito de odio, señoras con señores? Delito de odio. Esto no sonaba a estos parajes de novelas de Alexandre Dumas, en el cual se solucionaban las pequeñas minucias en los campos de batalla con el florín, el florete. Tú has lanzado una mirada sibilina, procaz, a mi señora. Ergo, a las 6 de la mañana tú y yo nos bateremos en duelo porque esta afrenta no puede quedar sin satisfacción. ¿Es eso, señoras con señores? Ese es el nacimiento de un concepto absolutamente aberrante y pervertido, como todos los conceptos con los cuales nos movemos hoy en día. Sucedáneos de una sociedad occidental, helénico-cristiana, que ha sido hackeada, absolutamente termitada, descompuesta desde sus órganos internos por todas aquellas pequeñas sociedades secretas y ocultas que no son ni secretas ni ocultas y ni tan siquiera son todas aquellas, sino una específicamente, porque señoras con señores, todo es uno en este universo cósmico y universal. Y toda alucinación, toda reverberación de dualidad no es más que una disgregación, una atomización de esa unidad, para bien y para mal. No puede existir luz sin sombra. Siempre insistimos sobre lo mismo. Yo entiendo que en una sociedad a la cual nos han acostumbrado a la polea equilibrante de fuerzas positivas y negativas, es muy difícil integrar este concepto, pero señoras con señores, iba a decirles que nuestra vida depende de ello. No, nuestra vida no depende de nada más que de la propia ley de la gravedad, nuestra vida orgánica, quiero decir. Nuestra vida álmica y espiritual en realidad tampoco vendría dependiendo del hecho de que usted sea más o menos consciente de cuáles son las poleas que están en juego, las ilusorias poleas que están en juego en esta realidad a la cual hemos convenido conniventemente en participar. Tampoco nuestro devenir espiritual depende absolutamente nada de lo que suceda en esta cuerda ilusoria. Quizás sí, esto está por corroborar, yo no digo ni que sí ni que no, ni para ti ni para mí, como le digo una cosa, le digo la otra, quizás sí tenga que ver un poquito con el ulterior percurso que usted tenga que recorrer tras liberarse de esta prisión de huesos, carnes, tendones, supuraciones y excreciones más o menos miásmicas. Pero de ello, señores, poco podemos dirimir en esta cuerda. De lo que sí que podemos dirimir es de ese estrato, ese conglomerado de poder que ha sido arquitectado como las hormigas arquitectan sus hormigueros, como los castores arquitectan sus diques, como las aves arquitectan sus nidos. Lo que sí que podemos hacer es elucubrar sobre los mecanismos que se han ejercido para establecer esas normas que venían siendo las pajitas que conforman el nido o los trozos de madera y roca que conforman el dique del castor.
Y evidentemente no es gratuito, ni el orden de esas pajitas, de esas piedras y de esos trocitos de madera que conforman diques, nidos y hormigueros, ni aquellos que manufacturan dicho orden, que no es lo mismo que hablar de aquellos que lo ejecutan. Una cosa es el que arquitecta y otro el que ejecuta. Ustedes y yo somos ejecutores de ese orden que tanto execramos a día de hoy. Sí, ustedes y yo somos ejecutores de ese orden. Yo el primero, pagando un alquiler con un trastero. Yo el primero. Ustedes y yo somos mano de obra baratuza y cada vez más baratuza de esos ingenieros arquitectos que a fin de cuentas en nada se distinguen de nuestra propia dignidad espiritual, más que en el hecho de que determinados aspectos corrosivos y tóxicos operan dentro de esas mal llamadas dignidades espirituales que, no habiendo entendido cuál es el propósito cósmico y universal de la unidad de todas las conciencias y de todos los seres humanos, y queremos reverberarlo en derechos, etcétera, etcétera, no habiéndolo entendido, aspiran a la total dominación de los recursos naturales de este planeta, a través de la cual aspirar también a la total dominación de los recursos álmicos y espirituales de este planeta. Verbigracia, usted y yo, que somos como baterías de Tesla, somos bobinas de Tesla, que emitimos energía. Bien, esta energía está siendo canalizada por la General Electric, por la Reserva Federal, por la ONU, por la OTAN, por la Organización Mundial de la Salud, you name it. Esa energía canalizada está siendo utilizada por determinados conglomerados de supuestos listillos que no son tales, cuya única inteligencia reside en haber hackeado un funcionamiento puramente mecánico de la conformidad sociopolítica y geológica di questo sistema solare, y al cual nosotros delegamos absolutamente todo nuestro devenir puramente orgánico, nuestra calidad de vida. Una calidad de vida absolutamente ficticia, totalmente ficticia, porque usted, señora digo, las señoras hoy en día se afeitan más que los señores, por decirlo de alguna forma, pero no ya en su vello púbico, sino en su vello facial. Bien, señoras, principales usufruidoras de espuma de afeitar, ustedes, señoras, no necesitan espuma de afeitar y sus santos, sacrosantos señoros, sus sacrificados señoros tampoco. ¿Desde cuándo necesitamos una espumita o incluso una loción aftershave para refrescar nuestros poros agredidos y abiertos tras la eliminación depilatoria de nuestro vello facial? Usted no necesita espuma de afeitar. Y sin embargo, ¿sabe usted cuántos millones mueve en el mundo la espuma de afeitar? Usted sería capaz de prescindir de la integridad anímica y espiritual de su propio hijo y no prescindir de su papel de váter o de su espuma de afeitar. Papel de váter, espuma de afeitar. Bien, ese hechizo, esa magia negra a la cual estamos sometidos es de la que hoy les quería hablar, pero a través de un filtro del cual ya hemos hablado otras veces y quiero insistir porque es absolutamente primordial para entender las fuerzas a las cuales nos vemos sometidos como civilización desde que el mundo es mundo, pero que están pasando a ocupar un estadio ulterior de absoluta monopolización de nuestra propia independencia espiritual, anímica, personal y humana. Y es aquello que se dio en llamar el cuarto poder, la prensa. Cuando se habla de prensa libre, yo me echo unas risas. Creo que jamás ha existido la prensa libre. Creo que ya la prensa nació como medio de comunicación supeditada siempre a los intereses concretos de alguien. Siempre.
absolutamente siempre. Y es absolutamente, valga la redundancia, natural. Cuando nosotros abrimos la boca para expresar una opinión, evidentemente, a menos que seamos masoquistas, y en ese caso el masoquismo define también nuestra propia voluntad, puesto que queremos hacernos daño, cada vez que abrimos la boca expresamos una opinión. Cuando sentimos la necesidad de expresar una opinión, estamos dando rienda suelta a nuestra necesidad de comunicación. Bien, eso repercute en nuestra propia necesidad individual como seres humanos de comunicar. Por lo tanto, cualquier tipo de opinión emitida no puede estar exenta jamás de una voluntad individual de responder a un deseo, a una necesidad intrínseca de cada cual. En el caso de la prensa, en el caso de conglomerados de comunicación, evidentemente esos deseos individuales pueden extenderse a deseos colectivos de tipo empresarial. Pero lo que está claro es que no ha existido jamás ningún tipo de prensa libre. Nada, nada está revestido de ningún halo de absoluta inocencia. Yo, que soy dibujante de cómics, humorista gráfico, también les puedo decir que las tiras cómicas, que como tales nacieron en las publicaciones diarias y semanales de los primeros diarios de Estados Unidos, con esos simpáticos personajes, Crazy Cat, luego ya más adelante Popeye, que nació dentro de también una tira cómica que tenía otro nombre. Popeye era un personaje absolutamente individual de una tira cómica generalizada que por su éxito después adquirió su propia dignidad de personaje individual, como sucedió también con Schultz, con los Peanuts, de los cuales destacaron finalmente Charlie Brown y Snoopy como personajes individuales que acabaron protagonizando sus propias series. Bien, e incluso esas supuestas manifestaciones infantiles que no lo eran, tenían un propósito puramente comercial en esa prensa que ya de base nacía para cuidar de los intereses de las pedanías y de las regiones y de los estados en los cuales se editaban dichos rotativos. Como a través del dibujito y del chiste fácil es muy sencillo llegar incluso a la gente que no habla una lengua determinada, porque el lenguaje visual es universal, las tiras cómicas eran absolutamente imprescindibles para de alguna manera poder ir captando poquito a poquito todo ese sector consumidor de prensa que ni tan siquiera tenía conocimiento de la lengua local. Estamos hablando ahora a finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Estados Unidos, que es donde nació la tira cómica como tal, la viñeta, precursora del cómic. Los empresarios, sabiendo que la comunidad inmigrante ignorante de la lengua local, que pudiera ser en determinados estados incluso el holandés, el alemán o el inglés, generalizado después, sabiendo que una porción importante de la población venía del viejo mundo, sin tener conocimiento suficiente todavía de las lenguas comerciales que imperaban en la zona en la cual se aposentaban, decidieron introducir ese lenguaje visual rápido, aparentemente infantil, pero que no era tal, en las publicaciones, en los rotativos. La tira cómica. La tira cómica comunicaba directamente al obrero polaco o al obrero de la construcción ferroviaria chino, que no tenía ni pajolera idea del inglés, un mensaje hilarante, hilarante. No hay ninguna corriente de conducción eléctrica más directa e universal que el humor. Poderosísimo, porque además es la única arma existente para poder soportar de manera resiliente una realidad ilusoria pesadillesca de base y que en nuestros días es particularmente pesadillesca y cada vez más. Bien, así nació la prensa, en el rotativo diario, que al fin y al cabo era una empresa para atender los intereses de los caciques locales, comerciales básicamente. Así nació la tira cómica, para captar a todo aquel inmigrante que ya entonces empezaba a ser una densidad de población importante como para poder manipular la opinión pública, para captar su atención
incluso en aquellos estadios de integración en los cuales todavía ni tan siquiera hablaba su propia lengua, la lengua local, con la cual se tenía que manejar. Bien, así nació también, por ejemplo, el feminismo, el sufragio universal. Si nosotros concedemos el derecho de voto dentro de este esquema patriarcal que tenemos montado y que nos ha funcionado hasta ahora, pero que queremos ampliar en base a nuevos nichos de mercado, como se está ampliando hoy en día a través de carne sintética, vehículos eléctricos, energía renovable absolutamente atentadora contra la integridad ecológica del planeta, donde dicen blanco es negro y viceversa. De la misma manera, el sufragio universal, el feminismo, el voto femenino, etcétera, etcétera, no iba mirado a supuestos mayores intereses independientes de la mujer como ser único e individual, sino al hecho de que ampliando el rango de votación y los derechos, digamos, infraestructurales y administrativos del 50% de la población que todavía se veía ajeno a ellos, que eran las mujeres, ampliando ese rango al 100% de la población, se ampliaba al mismo tiempo el derecho a usufruir taxativamente, hablamos de impuestos, hablamos de responsabilidad economizadora y amortizadora del sistema, ampliando ese rasgo de derechos infraestructurales que en realidad no aportaban ninguna libertad tampoco al varón, a ese 50% que ya los usufruía, ampliaban la posibilidad y el derecho de captar el restante 50% de posibilidad adquisitiva de la población. Si yo hasta ahora como empresario usufruía solamente de los impuestos del 50% de la población, lo único que tengo que hacer es que ese otro 50% ajeno a este mecanismo empresarial empiece a tener los mismos derechos de cotización, con lo cual yo accederé a un 100% de derechos adquisitivos y taxativos. Doble cantidad de impuestos que voy a percibir parasitariamente como empresario de una población en la cual ya no es el 50%, sino el 100% que tiene los derechos y deberes, entre comillas, porque no había ningún derecho y sigue sin haberlo, solamente deberes, de un Estado supuestamente libertario, igualitario. Tanto es así, volvemos a repetir exactamente lo mismo, que los negros, supuestamente independientes en los estados del norte de Estados Unidos, estaban triplemente explotados y maltratados y perjudicados y prejuiciados de lo que estaban los supuestos esclavos en las plantaciones del sur. Es decir, se maltrataba más a un negro del norte y además las condiciones de vida del negro del norte eran doblemente peores que las del esclavo, que al fin y al cabo dentro de todo ese sufragio plantacional y familiar había acabado incluso formando parte del núcleo familiar de aquellos terratenientes, explotadores de campos de algodón. Sí, señoras y señores, porque la realidad es más compleja de lo que nos quieren hacer entender esos perpetradores del global sionismo. Han querido siempre presentarnos una realidad blanca y negra, y la realidad son escalas de grises que además atraviesan diferentes estados de evolución dentro de diferentes sociedades que, como el propio ser humano o cualquier materia orgánica, nace, crece, se reproduce y muere. No se puede de ninguna de las maneras pretender un estado eterno y perenne en una cuerda que está supeditada a una materia orgánica. Todo cambia, todo pasa, nada permanece. Y la gran danza existencial consiste en saber aprovechar el soplo del viento para que de alguna manera su camino siga avanzando aprovechando las corrientes cuando las tiene que aprovechar, como las carabelas en alta mar, que cuando había viento arriaban las velas y cuando, al revés, que cuando no había viento arriaban las velas y cuando lo había las izaban para poder aprovechar la fuerza eólica y dirigir sus movimientos a mayor velocidad. Bien, así es la vida, señoras y señores. Y hay determinados conglomerados que han sabido desde el principio muy bien cómo aprovechar todas esas energías, no ya simplemente eólicas, ígnicas, hidráulicas, sino también espirituales. Y les hablábamos de la prensa. Y la prensa como cuarto poder
que nació, como les he explicado, incluso en sus aspectos más inocentes, hablando de tiras cómicas, con determinadas voluntades de hegemonizar los intereses de aquellos que las editaban, aún a día de hoy siguen utilizando los mismos mecanismos de distorsión de la realidad, no solamente emitiendo falsas noticias, sino silenciando todo aquello que no quieren que llegue a la opinión pública o blanqueándolo. Es decir, haciéndolo a usted que comulgue con ruedas de molino. En eso está basada la Agenda 2030. Sabemos muy bien que no es agradable que usted tenga que encerrarse en casa o quedarse encerrado en una ciudad o que incluso el patrimonio que ha cotizado dependa de nuestra voluntad de darle acceso a él a través de la moneda digital. Pero esto es por un bien mayor, es por su seguridad, es en beneficio de todos. ¿Y cómo implementan que usted comulgue con esas ruedas de molino? Como siempre, a través del miedo y de la ignorancia. Todas las campañas de intromisión a través de la mafia del tráfico humano, no lo olviden, porque los que entran no son niños y mujeres huyendo de la guerra, como ustedes podrán ver en la invasión paulatina de sus ciudades, sino elementos que están siendo deliberadamente introducidos para generar en la opinión pública esa sensación de inseguridad que después justifique la implementación de sus medidas restrictivas. En beneficio de todos, puesto que la cosa se está poniendo muy fea, a partir de ahora habrá toque de queda y usted podrá salir a la calle 3 horas y además si no se porta bien y no obedece y se pincha lo que tenemos para usted, en función de nuestra propia campaña sanitaria, usted perderá su acceso a todo aquello que le hacía partícipe de esta sociedad, cotizando a través de su tiempo, porque su tiempo, no lo olvides, es lo único que tiene. Tendremos el poder, a través de un simple botoncito, de negarle a usted el acceso a todo aquello que le define como miembro productivo de una sociedad que le concede y garantiza un estado de bienestar particular. Traducción. Todo ese conglomerado social mirado desde siempre a estabularle a usted, no ya sencillamente como consumidor, sino como ser humano individual con una independencia racional, álmica y espiritual, todo ese conglomerado que llevamos aceptando décadas y décadas y siglos e incluso milenios, se acelera para que el último patrimonio total intimista que a usted le quedaba, no ya su tiempo, que era su vida orgánica, ese se lo robaron hace mucho, sino su patrimonio álmico y espiritual, también pase a formar parte de su sociedad de acciones. Quien quiera oír, que oiga, quien quiera ver, que vea.